Bienvenidos mis estimados educadores a este pequeño video donde vamos a aprender a cargar de forma masiva preguntas para un cuestionario en Moodle. Hasta este momento hemos desarrollado el curso que denominamos configuraciones básicas. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar las configuraciones más sencillas dentro de la plataforma Moodle. En este caso, una de las actividades que tiene mayor relevancia o le damos bastante importancia en la educación en línea, educación virtual, son los cuestionarios, porque es una manera de trabajar la evaluación, tanto formativa como sumativa, pero principalmente la evaluación sumativa. Dentro de Moodle podemos configurar los cuestionarios con preguntas de tipo selección múltiple, falso o verdadero, la palabra que falta, emparejamiento, trabajar ensayos, etcétera, etcétera. Son diversos los tipos de preguntas que podemos trabajar. También lo podemos trabajar de una forma aleatoria. Esto nos da la oportunidad de evaluar objetivamente y considerando que vamos a tener un banco de preguntas bastante amplio, la aleatoriedad va a ser mayor. También vamos a tomar en cuenta la cantidad de alumnos que tengamos. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque de alguna manera podemos trabajar en Moodle pregunta a pregunta, paso a paso. Yo agrego la pregunta, después voy a agregar las posibles respuestas y selecciono cuál es la respuesta correcta. Esto cuando trabajamos en selección múltiple. Si trabajamos de falso o verdadero, de la misma manera yo agrego la pregunta y después agrego si la respuesta es falsa o es verdadera. Y emparejamiento, agrego mis definiciones y su respectivo concepto. Esto se debe hacer paso a paso dentro de la plataforma. Sugiero que se trabaje de esta manera mientras nos vamos familiarizando con las diferentes combinaciones, pero esa parte ya lo vimos en el video anterior, por lo tanto, hoy vamos a trabajar la carga masiva de preguntas de una manera fácil y sencilla, pero cuando ya tenemos un conocimiento básico con relación a las configuraciones que trabajamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una plantilla. Así que acompáñenme en este video para poder subir de forma masiva las preguntas que tengamos ya en nuestra base de contenido o nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a hacerlo? En la descripción del video hay un link o un vínculo donde pueden descargar la plantilla en la cual vamos a trabajar. Así que iniciamos. Pero para esto debemos considerar que ya tenemos que tener la actividad en nuestra plataforma. En este caso la actividad es cuestionario. Ya tenemos que tener una base de datos para trabajar las preguntas. Hay dos maneras de trabajarla. Irlas ingresando a la plantilla paso a paso o copiar esas preguntas que tenemos en nuestra plantilla y después vamos a configurarla. Son dos formas de utilizar la plantilla. Sin embargo, hoy vamos a trabajar iniciando desde el ingreso de la pregunta en la plantilla. Conforme vamos teniendo experiencia, esto se nos va facilitando más. Así que, por favor, iniciamos a trabajar nuestra carga masiva de preguntas. También debemos tomar en cuenta tener clasificadas las categorías en nuestro banco de preguntas. ¿Por qué hago esta observación? Porque cuando necesitemos trabajar un cuestionario de forma aleatoria, debemos contar con la clasificación. Van a surgir diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿puedo subir todas las preguntas de diferentes tipos en un mismo archivo? Sí podemos. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener todas las preguntas desordenadas. Yo sugiero que trabajemos de la manera en la que voy a iniciar un archivo para selección múltiple, otro archivo para falso o verdadero y otro archivo para emparejamiento. Conforme vamos avanzando, voy a ir explicando el por qué sugiero esta forma de trabajar. Así que inicio compartiendo mi pantalla
para que podamos configurar nuestras preguntas. Cuando descarguemos la plantilla que aparece en la descripción de este video, como lo indiqué, vamos a ver que se nos habilita esta opción. Acá nos habilita un nuevo menú. Veamos, este es nuestro Word. Pero nos habilita un nuevo menú que se llama Exportar a Moodle. Si vemos todo esto, es la configuración específicamente de la plataforma Moodle para crear cuestionarios. Tenemos una selección múltiple. Acá el alumno deberá seleccionar una opción de las variantes que nosotros les agreguemos, de las posibles respuestas. Acá vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta y cuál es la incorrecta. Esto nos sirve para ponderar el porcentaje a cada una de las posibles respuestas. Por ejemplo, si en una de selección múltiple los alumnos deben seleccionar 2 respuestas, acá puedo asignarle el porcentaje a cada una. Vamos a trabajar también las falso o verdadero. Vamos a trabajar la de emparejamiento. Si nos damos cuenta, acá también tenemos las respuestas numéricas, completar, marcar un hueco, dice acá, que es lo que nos permite rellenar un espacio. Prestemos atención a lo que vemos por acá. Guardar y exportar a Moodle. Adicional a nuestro disco que aparece para guardar un archivo, acá nos va a aparecer esto, pero eso es específicamente para trabajar en Moodle. Como les indiqué anteriormente, podemos trabajar 2 formas. Una, ingresando las preguntas, que es lo que vamos a ver en este video, para hacerlo de manera básica, de forma básica. Y otra, que ya tengamos nuestro cuestionario, ya solo vamos configurando lo que queremos acá. Pero vamos a trabajar de forma básica. Así que este archivo lo voy a utilizar para trabajar preguntas de selección múltiple. Por cuestiones de tiempo, voy a configurar únicamente 2 preguntas. Vamos a exportarlo a nuestra plataforma para verificar su funcionamiento. Así que iniciamos. Selección múltiple, nos vamos a nueva elección única. Nos lleva de la mano esta plantilla, así que nos dice que debemos insertar nuestra pregunta. ¿Cuál es? Mi primera pregunta dice, ¿es la relación o medio que vincula al sujeto con el objeto del conocimiento? Sí. Cuando yo selecciono Enter, me da la opción para ingresar las posibles respuestas. En este caso, la respuesta correcta es práctica social. Me aparece en rojo. ¿Qué significa eso? Que esta es una respuesta incorrecta. ¿Cómo lo convierto a respuesta correcta? Acá. Cuando cambia el color a verde es respuesta correcta. Selecciono Enter. Un distractor o una posible respuesta, vamos a colocar el pensamiento. Otra, el conocimiento. Y por último, la comunicación. Como les indiqué, la primera es la correcta. Queda en verde. Esta es incorrecta, me posiciono sobre la posible respuesta y cambio. Cambia automáticamente a rojo. Esta es incorrecta y esta es incorrecta. ¿Sí? Estando el cursor acá, voy a ingresar la pregunta número 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos vamos nuevamente a nueva elección única. ¿Cuál es la pregunta que requiero acá? Es el conocimiento que se adquiere
en las acciones que realizamos todos los días, en el trabajo, en el deporte, en la recreación. ¿Sí? Enter y empezamos a ingresar las posibles respuestas. Conocimientos cotidianos, conocimientos falsos, conocimientos técnicos, conocimientos comprobables. ¿Se dieron cuenta? Ingresé las posibles respuestas de diferente manera. Acá están todas en rojo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por supuesto, conocimientos cotidianos. Esto según el enfoque filosófico. Entonces nos vamos a seleccionar que esta es la correcta. Seleccionamos y ya. Cada uno va a trabajar a su manera. Si ustedes consideran que esto se les facilita, pueden trabajar así, ir ingresando pregunta a pregunta. O caso contrario, si ustedes ya tienen un formato de esta manera con 100 preguntas, ya solo van seleccionando la configuración que se requiere. Ya tenemos nuestras preguntas. ¿Cómo lo vamos a exportar? Nos vamos a nuestros iconos que están por acá, exportar a Moodle. ¿Qué pasa acá? Por favor, guarda este documento, dice, con marcas en formato DOC antes de continuar. Este documento se transformará en formato GIF con el mismo nombre y extensión TXT y se perderán las marcas. Aceptamos, nos pregunta dónde queremos guardarlas. Vamos a seleccionar una carpeta que yo tengo aquí por preguntas. Ese es mi control. Por lo tanto, yo voy a decir que este archivo es para selección múltiple. ¿Sí? ¿En qué formato lo debo guardar? Texto sin formato. Selecciono guardar. Y me pregunta si quiero confirmar. Texto sin formato y seleccionamos. Si se dan cuenta, al momento de decir exportar a Moodle, de una vez me cambia la codificación. Si yo selecciono primero guardar, me va a preguntar en qué formato quiero guardarlo. Entonces selecciono en un texto sin formato y sigo paso a paso lo que me da la plantilla, que debo seleccionar otra codificación UTF-8. Pero esta es la manera más rápida y más fácil de guardar. Ya tengo guardado mi archivo. Nos vamos hacia nuestra plataforma. En este caso, acá tengo ya mi archivo listo, mi curso listo. Como ya tenía mi evaluación, me voy hacia importar. ¿Qué formato estoy trabajando? Formato GIF. ¿Por qué ubico acá donde dice general? Porque voy a seleccionar la categoría donde las voy a almacenar. Selección múltiple. Ya previo a trabajar todo, ya tengo mis categorías creadas. Podemos arrastrar el archivo o podemos seleccionarlo. Vámonos paso a paso. Seleccionar archivo. ¿Cómo lo llamé? Selección múltiple. Abrir. Le digo que suba este archivo. Importar. Continuar. Y acá me aparecen mis dos preguntas de selección múltiple. Veamos si es cierto o si funciona. Vista previa. Es el conocimiento que se adquiere en las acciones que realizamos todos los días. ¿Cuál era la respuesta correcta? Comprobamos, rellenar. Conocimientos cotidianos. Regresamos a la segunda pregunta. Vista previa.
Es la relación o medio que vincula el sujeto con el objeto. Recordamos que era práctica social. Vamos a comprobar. Práctica social. Así de sencillo, subimos nuestras dos preguntas. De la misma manera, podemos ingresar 10, 15, 20 o 100 preguntas de una en una, y esto es lo que vamos a configurar para crear nuestro banco de preguntas, pero de forma masiva. Luego de realizada la carga de selección múltiple, nos vamos a trabajar en nuestra plantilla para trabajar la de falso o verdadero. Ingresamos entonces a nuestra plantilla en blanco. Dijimos que vamos a trabajar una plantilla por tipo de pregunta. ¿Cómo trabajamos falso o verdadero? Acá. ¿Verdadero o falso? Vamos a agregar primero una pregunta cuya respuesta debe ser verdadero. Entonces selecciono hecho verdadero. Y decimos, el conocimiento científico aborda aspectos delimitados de la realidad objetiva y los descompone en sus partes. Se le denomina analítico. Esta ya sabemos que es la respuesta es verdadera, pero no hay necesidad de que configurarle más nada. Vamos a agregar una cuya respuesta es falsa. Solo seleccionamos acá y se dan cuenta nos cambia de color. Entonces vamos a agregar la edad de hierro agregó los metales, la arquitectura, la rueda y otros artefactos mecánicos, así como la evolución social de la ciudad. Sabemos que esta respuesta es falsa, porque la seleccionamos acá y está en rojo. Vamos a guardar. Vean, acá lo vamos a trabajar de una manera diferente. ¿Cómo funciona esto? Si damos a exportar, nos dice que primero debemos guardar el archivo. Entonces nos vamos a archivo, guardar como, ¿sí? Texto sin formato, guardamos, y acá es donde nos pregunta en qué formato lo quiero guardar. Otra codificación, Unicode UTF-8. Aceptar. Veamos, no cambió nada. Pero cuando yo le selecciono exportar a Moodle, ya me pregunta, entonces yo agrego falso o verdadero. Guardar. Y aquí ya me cambió la codificación. Y eso es todo. Nos vamos a Moodle, donde vamos a importar nuevamente el archivo. Es la misma pestaña, es la misma forma en la que ingresan desde su evaluación el engranaje que aparece a su derecha. Formato GIF, general, qué categoría estoy trabajando, falso o verdadero, selecciono el archivo, falso o verdadero, abrir, le digo que suba este archivo, importar, no me aparece ningún error. Siguiente. Acá están mis dos preguntas. Veamos, como trabajé las dos anteriores en selección múltiple, acá estoy en falso o verdadero.
Veamos si es cierto que subió la pregunta. Acá está. ¿Cuál es la respuesta correcta? Verdadero. Veamos la otra pregunta. La edad de hierro. Rellenar. Falso. Todo correcto hasta este momento. No me ha desplegado ningún error. Por lo tanto, trabajamos entonces con las preguntas de selección múltiple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Vamos a trabajar en la misma plantilla, solo que vamos a cambiarle nombre y vamos a iniciar de cero. Borra las preguntas que ya tengo, pero recuérdoles que ese archivo está guardado como falso verdadero. Acá vamos a partir de un archivo nuevo. Voy a trabajar la de emparejamiento. Debo darle una instrucción. En este caso es muy diferente. Nueva de emparejamiento. Inserte la pregunta de relación aquí. Por ejemplo, lea cada enunciado y seleccione el concepto correcto. Esa es la instrucción. En el caso de la selección múltiple falso verdadero, la instrucción se la debemos de dar ya dentro del examen. Al seleccionar Enter, debo ingresar la primera pareja, por darle un nombre. En este caso es el enunciado. Es una reconstrucción racional que refleja a la ley objetiva. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su pareja? Vean, acá lo marca. En este caso es ley científica. Siguiente pareja. Decimos, está constituido por un conjunto de leyes ordenadas sistemáticamente que permite el comportamiento de los procesos, de sus características. ¿Cuál es su concepto? Vamos a corregir por acá, si se dan cuenta. Es como trabajar en Word. Corrección automática. Su respuesta es teoría científica. Siguiente enunciado. Proposiciones susceptibles de demostración. ¿Cuál es su respuesta o su concepto? Teorema. El contenido que estamos evaluando acá, es específicamente de filosofía. Por eso son estos términos, estos conceptos. Siguiente. Decimos, son las formas generales en que se producen las transformaciones de los procesos, de sus propiedades y de sus interacciones. ¿Cuál es su respuesta? Ley objetiva. Y eso es todo. Podemos guardar o podemos de una vez exportar. ¿Cuál es esta? Emparejamiento. Emparejamiento. Guardamos. Nos pregunta nuevamente. Guardamos para cambiar, en este caso, ya el código. Nos vamos a nuestra plataforma. Importamos GIF. ¿En qué categoría? Emparejamiento. Seleccionamos el archivo. Está por acá. Abrir.
Subir archivo, importar, continuar. Acá está nuestra pregunta. Si recordamos, este icono es el que nos da la imagen del tipo de pregunta que estamos configurando. Nos vamos a vista previa y aquí aparece. Lea cada enunciado y seleccione el concepto correcto. Están las 4 posibles respuestas. Si rellenamos con las respuestas, acá está. Confirmado. Esta es la forma de ingresar preguntas de forma masiva. Consideren, pueden trabajar directamente en Moodle o pueden trabajar con la plantilla que esta nos proporciona. Por favor, a practicar con relación a estas configuraciones. A veces se nos va a dificultar un poquito cuando empezamos, pero recordemos que todo es cuestión de práctica. Así que este es un pequeño video con relación a esto. Voy a brindarles videos más detallados por cada una de las preguntas. Así que, por favor, si están interesados, estén pendientes de mi canal y así vamos a trabajar detenidamente cada una de las preguntas para las personas que tal vez nos cuesta un poquito seguir este ritmo. Nos vemos en el próximo video.